Ivar nos cuenta su historia, una historia muy triste y a la vez conmovedora y admirable. Nos cuenta cuán lejos puede ir el amor. Desde que su esposa resultó gravemente enferma, Ivar no desea nada más que su curación. Para encontrar una solución a la enfermedad, la acompaña a todos lados, recorriendo los centros de salud y hospitales, visitando a los médicos caseros y curanderos, y nunca se detiene, ni siquiera cuando le dicen que el problema no tiene solución. Para Ivar, rendirse nunca es una opción, y ningún obstáculo le parece demasiado grande, incluso cruza fronteras. Pero a pesar de todo el esfuerzo, la salud de su compañera no volvió del todo. Su visión quedó totalmente en tinieblas, como nos cuenta Ivar. Y viéndolos de lejos y de cerca, alguna gente se pregunta, ¿cómo es posible que personas tan buenas y sinceras como Ivar y su esposa caminen en tinieblas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tienen que sufrir tanto? Y pronto se alzan unas voces piadosas que se preocupan por encontrar una causa a ese sufrimiento y por dar una explicación fácil. Ustedes han pecado, están en deuda con Dios. Dios les está castigando. Y frases como estas se escuchan mucho en nuestro alrededor. Algo habrá hecho. En algo estaba metido. ¿Y por qué andaba afuera a estas horas y vestida así? La culpa era suya. El sufrimiento parece ser consecuencia de nuestros actos. En términos religiosos, castigo de Dios. Esta interpretación del sufrimiento es bastante antigua y se encuentra ya en el libro de Job, del justo que sufre, concretamente en las respuestas de sus amigos. Y el mismo Ivar cae en la cuenta que los comentarios que tuvo que aguantar son los mismos que escuchó Job en su tiempo. Recuerda ahora quién, siendo inocente, ha perecido jamás, o dónde han sido destruidos los rectos. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Job 4, del 7 al 8. Esta respuesta ha hecho carrera en la teología y se identifica con el nombre la doctrina de la retribución. Detrás de esta doctrina está la imagen de un Dios juez, un Dios de poder que retribuye a los buenos y castiga a los malos. Consiguientemente, aquellos que sufren, los enfermos, los pobres, los violentados, son considerados pecadores y azotados por Dios. En cambio, los poderosos, los que mandan en esta tierra, los ricos, los que sacan provecho de ella y del trabajo ajeno, terminan apareciendo muy similares a esa imagen de Dios y bendecidos por él. Y no pocas veces sus actos violentos se justifican en su nombre. En nuestros días aparecen presidentes con la Biblia en la mano, tanto en el norte como en el sur del continente americano, reclamando ser enviados por Dios para imperar y someter. Así como pocos ciudadanos desenmascaran estas prácticas, solo pocos cristianos están conscientes de que la doctrina de la retribución resulta refutada ya en la génesis del mismo libro de Job y definitivamente con la práctica de Jesús de Nazaret. En el libro de Job, en sus estratos más recientes, Dios no les da la razón a los amigos, no se pone de su lado. Es con Job con quien sigue hablando y cuya amistad busca. Y los evangelios nos muestran a un Jesús que revela a un Dios que es Abba, Padre amoroso. En nombre de este Abba, Jesús acoge a los marginados y a todos los pecadores o considerados como tales. Jesús no les juzga, no les castiga, no les hace sufrir más. Al contrario, los libera de su sufrimiento.
Donde sí Jesús se pone duro y confrontativo es con aquellos que juzgan a los demás en nombre de Dios y la ley, y con los poderosos. Se pelea con las autoridades religiosas y económicas hasta que derrumba con violencia sus mesas en el templo. Solo frente a los poderosos, el Abba de Jesús se convierte en juez, pero nunca con los pequeños. A partir de su propia experiencia y a la luz de la Biblia, Ivar lo tiene claro. Dios no castiga, Dios nunca nos castiga, Dios no nos azota. Y con esta actitud, como también con su ejemplo de entrega, nos da una lección sobre cómo es Dios y nos enseña a tener fe. El ejemplo de Ivar nos muestra que Dios no interviene con la varita mágica, no cura mágicamente a su esposa. Y también otras historias lo manifiestan. Dios no quita los tumores con sus manos, no destruye celdas de tortura y campos de concentración, no quita las armas, no para el calentamiento global. Y esto cuesta aceptar y no se logra entender y duele. ¿Por qué Dios no evita el sufrimiento? ¿No es acaso bueno y poderoso? Y si pudiéramos decir en su defensa, Dios no es todopoderoso como lo deseamos o como lo afirmaron los filósofos griegos, pero ¿no es acaso creador del mundo? Entonces, ¿en qué momento y por qué ha limitado su poder? Y si pudiéramos decir en su defensa, Dios quiere que los seres humanos seamos libres y por eso no evita que cometamos crímenes. Pero, ¿no es demasiado alto el precio de nuestra libertad? La pregunta de la Teodicea cuestiona a Dios frente al sufrimiento inocente. Es un cuestionamiento ético, existencial y creyente. Y las respuestas buscan compaginar el poder y la bondad de Dios. Son el intento de justificar a Dios por medio de un juicio de la razón. De ahí viene el término griego theos, Dios, dike, justicia, justificar a Dios. Pero resulta que cualquier intento de dar respuesta, de justificar a Dios, fracasa porque no logra compaginar su poder y bondad y ser a la vez sensible al sufrimiento inocente. Eso lo vemos en la interpretación del sufrimiento como castigo de Dios. El Dios de los amigos de Ivar y de Job parece todopoderoso, eso sí, pero no bondadoso. Al contrario, este Dios resulta ser cruel e injusto con Ivar y con tanta gente buena que sufre. ¿Y qué hacen Ivar y Job frente a eso? Rechazan fuertemente la imagen de un Dios que castiga. En su intimidad preguntan y cuestionan a Dios, pelean con Él, pero no dejan de hablar y vivir con Él. Y en medio de su crisis luchan contra el sufrimiento, tratan de volver a la vida. De este modo, dan una respuesta práctica al problema que teóricamente no tiene solución, la teodicea. Dan testimonio de que la vida es santa y que vale luchar por ella, ya que no hay una divinidad que la defiende con la varita mágica. Y dan testimonio de una esperanza contra toda esperanza, confiando firmemente que algún día vuelvan a tener vida en abundancia, ya que el futuro está en manos de Dios, quien al final será todo en todos, como dice la primera carta a los Corintios 15:28, dejando sin lugar a toda negatividad. A mí me impacta profundamente el aliento tremendo de Ivar, quien se ha comprometido a apacienciar, atender y ver a su esposa hasta que Dios los separe, como dice él. Estamos ante un aliento terco y fiel que se rebusca para cuidar la salud del otro contra todos los obstáculos.
Y algo me hace creer que Dios le da este aliento y lo mantiene, también en medio de las dificultades. Y quizás este es el modo de Dios de intervenir en la historia y en nuestras vidas, dando aliento y fuerza. Si Ivar se sintiera castigado y achicado por Dios, muy probablemente no podría sentir este aliento y no encontraría la fuerza para estar con su pareja y luchar por ella hasta el último día. En la historia de Ivar vemos la refutación in actu del discurso del Dios castigador y un testimonio creíble de un Dios amoroso que no puede más que empujarnos a cuidar y defender la vida, pero quien en este empuje se revela como un Dios presente y cercano. Por la América viene cambiando el viento.